El pulso de Elena se paralizó al descubrir a la imponente yegua negra embarazada, acostada junto a Manuel en la cama del hospital, sus ojos brillando con una inteligencia sobrenatural. Lo que ocultaba aquel vientre animal los dejaría a todos sin palabras, revelando un milagro que cambiaría el curso de la humanidad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El Hospital San Rafael, ubicado en las afueras de un pequeño pueblo de montaña, siempre había sido un lugar tranquilo. Sus paredes blancas, sus pasillos silenciosos y el personal dedicado creaban un ambiente de serenidad para los pocos pacientes que allí se atendían. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que sucedería aquella madrugada de invierno, cuando el frío calaba los huesos y la niebla envolvía el edificio como un manto fantasmal. Manuel Esteves, de 67 años, había sido ingresado 3 días atrás tras sufrir un infarto. Su recuperación avanzaba favorablemente y los médicos consideraban que pronto podría regresar a casa. Era un hombre querido en el pueblo, conocido por su bondad y por el refugio de animales que mantenía en su pequeña granja desde hacía más de 20 años. Su vida entera había estado dedicada a rescatar criaturas abandonadas, heridas o maltratadas, ofreciéndoles un hogar y una segunda oportunidad. Aquella noche, la enfermera Elena realizaba su ronda habitual. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando entró en la habitación 204 para comprobar los signos vitales de Manuel. Lo que encontró la dejó paralizada en el umbral, incapaz de dar crédito a lo que sus ojos veían. Sobre la cama de hospital, junto al cuerpo dormido de Manuel, yacía una yegua de pelaje oscuro, con la mirada fija en la enfermera. El animal, majestuoso y de aspecto salvaje, estaba tendido cuidadosamente sobre el lado derecho de la cama, como si intentara no molestar al paciente. Su vientre abultado revelaba un avanzado estado de gestación. «¡Dios mío!», exclamó Elena, dejando caer el portapapeles al suelo. El ruido sobresaltó a Manuel, quien abrió los ojos lentamente. Al ver su expresión de terror, el anciano sonrió con tranquilidad. «No te asustes, Elena. Es Luna. Ha venido a visitarme», dijo con naturalidad, como si fuera perfectamente normal encontrar un caballo en una habitación de hospital. La enfermera, todavía en shock, retrocedió hasta la puerta mientras sacaba su teléfono móvil para llamar a seguridad. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación la detuvo. La yegua giró suavemente su cabeza hacia Manuel y le rozó la mejilla con el hocico en un gesto de inequívoco afecto. El anciano levantó una mano temblorosa y acarició el cuello del animal con la familiaridad de quien conoce profundamente a un viejo amigo. ¿Cómo ha entrado?», logró articular Elena, sin atreverse a dar un paso más hacia el interior de la habitación. Manuel suspiró profundamente antes de responder. «No lo sé, hija. Luna siempre ha sido especial. La rescaté hace 5 años en la sierra. Estaba herida y desnutrida. Los cazadores furtivos habían matado a toda su manada». La voz del anciano se quebró ligeramente al recordar. «Desde entonces vive libre en mis tierras. Va y viene cuando quiere. Nunca la he domesticado realmente. Solo nos hicimos amigos». Elena miró hacia la ventana que permanecía cerrada y luego hacia la puerta. Era físicamente imposible que un animal de ese tamaño hubiera entrado sin que nadie lo notara. El hospital contaba con cámaras de seguridad, personal de guardia y puertas automáticas. Y sin embargo, allí estaba Luna, observándola con unos ojos profundos e inteligentes que parecían contener un mensaje que Elena no podía descifrar. «Tengo que llamar al director, Manuel. No puede haber un caballo aquí dentro», dijo finalmente, intentando mantener la calma. «Es antihigiénico»,
Peligroso. Va contra todas las normas del hospital. Manuel asintió comprensivamente. Lo sé, Elena, pero antes de que lo hagas, por favor, ayúdame a revisar a Luna. Creo que no ha venido solo a verme. Mira su vientre. Está a punto de parir y debe estar asustada. La enfermera dudó. 15 años trabajando en aquel hospital no la habían preparado para una situación así. Su deber era seguir el protocolo, pero algo en la mirada suplicante del anciano la conmovió. Además, si el animal estaba a punto de dar a luz, moverlo podría ser peligroso tanto para la yegua como para su cría. Con cautela, Elena se acercó a la cama. Luna permaneció inmóvil, siguiéndola con la mirada pero sin mostrar signos de agresividad. Al aproximarse, Elena notó que la respiración del animal era agitada y que un líquido transparente manchaba las sábanas. «Ha roto aguas», confirmó, olvidando por un momento lo absurdo de la situación. Sus años de formación médica tomaron el control. «Necesitamos ayuda, Manuel. No puedo asistir un parto equino yo sola y menos aquí». «En mi teléfono», dijo Manuel señalando la mesita de noche. «Está el número de Jorge, el veterinario. Es un buen amigo. Vendrá si se lo pido». Elena dudó un instante más, consciente de que estaba a punto de convertirse en cómplice de algo que podría costarle el empleo. Pero al mirar nuevamente a Luna, algo en aquellos ojos oscuros la conmovió profundamente. Había dolor, miedo, pero también una confianza absoluta en Manuel. La yegua había recorrido kilómetros. Había encontrado la manera de entrar en un edificio cerrado, todo para estar junto a la única persona en quien confiaba en el momento más vulnerable de su vida. «Está bien», cedió finalmente, tomando el teléfono de Manuel. «Llamaré a Jorge, pero también tengo que informar al supervisor de guardia. Intentaré explicarle la situación, aunque dudo que vaya a entenderlo». Mientras Elena marcaba el número del veterinario, Manuel acariciaba suavemente a Luna, susurrándole palabras de aliento. La yegua parecía entender, manteniendo la calma a pesar de las contracciones que comenzaban a intensificarse. Jorge llegó en tiempo récord, con el maletín de emergencias en la mano y una expresión de incredulidad que se transformó en asombro al entrar en la habitación. El supervisor de guardia, un hombre joven llamado Carlos, lo acompañaba, claramente nervioso y confundido. «Esto es inaudito», balbuceó Carlos, sin saber cómo proceder. Debería evacuar la habitación, llamar a control animal, seguir el protocolo. «No hay tiempo para eso», intervino Jorge, acercándose a Luna. «Esta yegua está en pleno trabajo de parto. Moverla ahora sería muy peligroso». El veterinario examinó rápidamente al animal y luego miró a Manuel con preocupación. «Está en una posición complicada, Manuel. El potro parece estar mal colocado. Necesitará una cesárea y no puedo hacerla aquí». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Luna emitió un suave relincho de dolor, como si comprendiera la gravedad de la situación. Manuel tomó la cabeza de la yegua entre sus manos temblorosas, mirándola a los ojos con intensidad. «Escúchame, Luna», le dijo con voz firme pero cariñosa. «Te prometo que todo saldrá bien. Tu bebé nacerá sano, pero tienes que confiar en nosotros». Para sorpresa de todos, la yegua pareció relajarse ante las palabras del anciano. Jorge aprovechó ese momento para preparar una inyección de sedante suave. «Esto la calmará lo suficiente para poder trasladarla», explicó. «Necesitamos llevarla al quirófano veterinario cuanto antes». «Yo iré con ella», declaró Manuel, intentando incorporarse con dificultad. Elena intervino inmediatamente. «Usted no puede moverse, Manuel. Acaba de sufrir un infarto. Necesita reposo absoluto». «Ella vino a buscarme», insistió el anciano con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo abandonarla ahora».
El dilema era evidente para todos los presentes. La salud de Manuel era frágil, pero el vínculo entre él y Luna parecía trascender lo comprensible. Fue Carlos, sorprendentemente, quien encontró una solución. «Podemos trasladar a Manuel también», sugirió. «Prepararemos una ambulancia y lo llevaremos junto con la yegua a la clínica veterinaria. Allí Jorge podrá atender al animal mientras nosotros vigilamos las constantes de Manuel». La idea, aunque poco convencional, parecía la única viable. Con una coordinación nacida de la urgencia, el personal del hospital improvisó un operativo de traslado para ambos. Utilizando una camilla especial para grandes animales que Jorge tenía en su furgoneta y con la ayuda de varios enfermeros y guardias de seguridad, lograron mover a Luna, ya sedada, hasta el exterior. Manuel fue trasladado en ambulancia, con Elena monitorizando constantemente sus signos vitales. A su lado, en un remolque adaptado, viajaba Luna bajo la atenta supervisión de Jorge. El convoy avanzaba lentamente por las calles desiertas del pueblo, iluminado por las luces de emergencia que parpadeaban en la oscuridad como estrellas fugaces. La clínica veterinaria de Jorge, un edificio moderno a las afueras del pueblo, estaba preparada para recibirlos. Con la ayuda del personal de emergencia, lograron acomodar a Luna en el quirófano principal, mientras Manuel era instalado en una habitación adyacente, desde donde podía ver a la yegua a través de un cristal. «Todo está listo», anunció Jorge, tras terminar los preparativos. «Vamos a comenzar la cesárea». Manuel asintió desde su cama, sin apartar la mirada de Luna. Elena permanecía a su lado, monitorizando su corazón, preocupada por el estrés que toda aquella situación podría causarle. «Elena», murmuró Manuel, tomando la mano de la enfermera. «Hay algo que deberías saber sobre Luna, algo que nadie más sabe». La enfermera se inclinó para escuchar mejor, intrigada por el tono misterioso del anciano. Lo que Manuel le reveló en ese momento la dejó sin palabras, con una mezcla de incredulidad y asombro que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. «Luna no es una yegua común», susurró Manuel, con los ojos fijos en el quirófano donde Jorge se preparaba para la cesárea. «Apareció en mi vida hace 5 años, durante la peor tormenta que ha visto esta región en décadas». Elena escuchaba con atención, sin soltar la mano del anciano. A través del cristal, podía ver cómo el equipo veterinario se movía con precisión alrededor de Luna. Yo estaba solo en la granja. Mi esposa, María, había fallecido apenas 6 meses antes. Esa noche, el viento arrancaba tejas del tejado y los relámpagos iluminaban el cielo como si fuera de día. No podía dormir, así que me quedé en el porche, contemplando la furia de la naturaleza. Manuel hizo una pausa, como si estuviera reviviendo aquel momento. De repente, la vi. Surgió de entre los árboles, empapada y temblando. Parecía un fantasma, Elena. Su pelaje negro brillaba con cada relámpago y sus ojos eran exactamente como los de María. La enfermera sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a través del cristal hacia los ojos de Luna, que permanecía inmóvil bajo los efectos de la anestesia. Se detuvo frente a mí, a pocos metros del porche. Continuó Manuel. Cualquier animal salvaje hubiera huido, especialmente durante una tormenta así, pero ella me miró fijamente, como si me conociera de toda la vida. Luego, simplemente agachó la cabeza y se acercó. Dejó que la tocara, que la llevara al establo, que curara sus heridas. Manuel apretó la mano de Elena. Desde esa noche, Luna se quedó conmigo. Nunca intenté domarla ni encerrarla. Va y viene libremente, pero siempre regresa. Y lo más extraño, Elena, es que cada vez que la miro a los ojos, siento que María está ahí, cuidándome. La enfermera no supo qué responder.
Como profesional de la salud, estaba acostumbrada a basarse en hechos y evidencias, no en sentimientos o intuiciones. Sin embargo, la sinceridad en los ojos de Manuel y los extraños acontecimientos de aquella noche la hacían dudar de sus certezas. Un movimiento en el quirófano captó su atención. Jorge había comenzado la intervención y su equipo trabajaba con rapidez y eficiencia. Luna permanecía sedada, pero su respiración era estable. Manuel seguía cada movimiento con la ansiedad reflejada en su rostro. «¿Crees que estoy loco, verdad?», preguntó el anciano con una sonrisa triste. Elena negó con la cabeza. «He visto muchas cosas inexplicables en mi carrera, Manuel. Y después de lo que ha pasado esta noche, creo que hay misterios que van más allá de nuestra comprensión». En ese momento, Jorge alzó la voz en el quirófano. Aunque no podían escuchar sus palabras exactas, su expresión denotaba sorpresa. Elena observó cómo el veterinario y sus asistentes intercambiaban miradas de asombro. «Algo pasa», murmuró Manuel, intentando incorporarse. Elena lo sujetó suavemente, indicándole que permaneciera acostado. «Iré a ver», dijo, dirigiéndose a la puerta que comunicaba con el quirófano. Al entrar, el olor a antisépticos y el sonido de los monitores la recibieron. Jorge la miró brevemente antes de volver a concentrarse en su trabajo. «Elena, nunca había visto algo así», dijo el veterinario sin apartar la vista del vientre abierto de Luna. «El potro no es normal». La enfermera se acercó con cautela, preparándose mentalmente para lo que pudiera encontrar. Sin embargo, nada podría haberla preparado para lo que vio al asomarse. En el útero de Luna, parcialmente visible a través de la incisión, no había un potro común. El pequeño ser que Jorge estaba extrayendo cuidadosamente tenía el pelaje dorado como el trigo maduro, con manchas plateadas que brillaban bajo las luces del quirófano. Pero lo más sorprendente eran las protuberancias que sobresalían de sus omóplatos, pequeños bultos cubiertos de un fino pelo blanco. «Dios mío», susurró Elena, incapaz de dar crédito a sus ojos. «Eso parece». «No lo digas», la interrumpió Jorge, negando con la cabeza. «No hay explicación científica para esto. Solo, ayúdame a sacarlo». Con movimientos precisos, el veterinario completó la extracción. El pequeño ser, una vez fuera del vientre materno, emitió un débil relincho que resonó en el quirófano como una nota musical. Jorge lo colocó rápidamente sobre una manta térmica, mientras sus asistentes continuaban atendiendo a Luna. «Sus constantes son estables», informó una de las ayudantes. «La madre está respondiendo bien». Elena se acercó al recién nacido fascinada. A simple vista, parecía un potro normal, exceptuando su inusual coloración y aquellas extrañas protuberancias. Sus ojos, aún cerrados, temblaban bajo los párpados como si soñara. «¿Qué vamos a decirle a Manuel?», preguntó Jorge en voz baja. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió. Manuel, apoyado en un bastón que había encontrado en algún rincón de la clínica, entró al quirófano. Su rostro, pálido por el esfuerzo, se iluminó al ver al recién nacido. «Lo sabía», murmuró, acercándose lentamente. «Lo sabía desde el principio». Nadie intentó detenerlo. Había algo en su expresión, una mezcla de sabiduría ancestral y felicidad pura, que imponía respeto. Al llegar junto al pequeño ser, Manuel extendió una mano temblorosa y acarició suavemente su cabeza. El potro abrió los ojos al sentir el contacto. Eran de un azul tan profundo que parecían contener el cielo entero. Miró directamente a Manuel y, para asombro de todos los presentes, se incorporó sobre sus temblorosas patas recién estrenadas. «Es imposible», susurró Jorge. «Ningún potro puede ponerse en pie tan rápido después de nacer, y menos tras una cesárea».
pero el pequeño ser desafiaba todas las leyes conocidas. No solo se mantenía erguido, sino que dio un paso hacia Manuel, luego otro, hasta apoyar su cabeza dorada contra el pecho del anciano. «Se llama Esperanza», dijo Manuel con absoluta certeza, como si alguien le hubiera revelado el nombre. «Y es un regalo de María». Elena y Jorge intercambiaron miradas, sin saber qué decir. La escena ante ellos desafiaba cualquier explicación racional. Un potro recién nacido, de aspecto casi mítico, conectando instantáneamente con un anciano que aseguraba ver a su difunta esposa en los ojos de una yegua salvaje. Un suave relincho atrajo la atención de todos. Luna, comenzando a despertar de la anestesia, movía la cabeza intentando ver a su cría. Jorge, recuperando la compostura profesional, indicó a sus asistentes que acercaran al potro para que la madre pudiera verlo. «Tengan cuidado», advirtió. «Las yeguas pueden ser agresivas después del parto, especialmente si perciben extraños cerca de su cría». Sin embargo, Luna permaneció tranquila, sus ojos oscuros fijos en su pequeño, mientras éste era colocado cerca de su cabeza. Con ternura, la yegua rozó el hocico de su cría, en un gesto que conmovió a todos los presentes. «Van a necesitar cuidados especiales», dijo Jorge, dirigiéndose a Manuel. «Luna debe recuperarse de la cirugía, y el potro... Bueno, el potro es un caso único». Manuel asintió, pero su mirada reflejaba preocupación. «Mi granja está lejos, Jorge, y yo debería volver al hospital. No puedo cuidarlos adecuadamente en estas condiciones». Elena, que había permanecido en silencio observando la escena, dio un paso adelante. «Puedo ayudar», se ofreció. «Tengo 2 semanas de vacaciones pendientes. Podría quedarme en tu granja, Manuel, y cuidar de ellos mientras te recuperas». La propuesta sorprendió a todos, incluida la propia Elena. No sabía por qué había hecho tal ofrecimiento. Apenas conocía a Manuel, y la situación era absolutamente extraordinaria. Sin embargo, sentía que había algo especial en aquella familia insólita, algo que la atraía irremediablemente. «¿Estás segura?», preguntó Manuel, con una mezcla de gratitud y asombro en su voz. Elena miró nuevamente al potro dorado, a sus extrañas protuberancias que parecían alas en formación, a sus ojos de un azul imposible. Luego a Luna, la yegua salvaje que había encontrado el camino hasta un hospital para dar a luz junto a un anciano al que parecía venerar, y finalmente a Manuel, con su rostro surcado de arrugas y su mirada llena de una sabiduría que trascendía lo mundano. «Completamente segura», respondió con firmeza. Lo que ninguno de ellos podía imaginar en ese momento era que aquella decisión, tomada en la penumbra de un quirófano veterinario, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Ni podían prever los eventos extraordinarios que el nacimiento de Esperanza desencadenaría en aquel pequeño pueblo de montaña. El amanecer encontró a Elena conduciendo la vieja camioneta de Manuel por un camino de tierra que serpenteaba entre montañas. A su lado, Manuel descansaba con los ojos cerrados, aunque no dormía. En la parte trasera, acondicionada como una pequeña ambulancia improvisada, Luna viajaba sedada bajo la atenta mirada de Jorge, quien había insistido en acompañarlos hasta la granja. Detrás de ellos, en un remolque especial, 2 asistentes del veterinario transportaban a Esperanza, el extraordinario potro dorado que había venido al mundo contra todo pronóstico. La granja de Manuel apareció ante ellos cuando el sol terminaba de asomarse entre las montañas. Era un lugar sencillo pero acogedor, una casa de piedra con techo de teja roja, un granero restaurado, varios corrales y, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, prados verdes salpicados de flores silvestres. Al fondo, un bosque de pinos marcaba el límite de la propiedad, más allá del cual se alzaban las montañas como guardianes silenciosos. «Hogar, dulce hogar»,
murmuró Manuel abriendo los ojos. Luna estará feliz de volver. El traslado de los animales requirió toda la mañana. Instalaron a Luna en el granero principal, donde Jorge había preparado un espacio limpio y confortable para su recuperación. Esperanza fue colocado junto a su madre, en un lecho de paja fresca. Para sorpresa de todos, el pequeño ya caminaba con sorprendente estabilidad, acercándose a Luna y frotando su hocico contra el de ella en un gesto de afecto. «Nunca he visto un potro desarrollarse tan rápido», comentó Jorge mientras guardaba su equipo médico. «Su coordinación motora es la de un animal de varias semanas, no de horas de vida». Elena observaba fascinada la interacción entre madre e hijo. Había algo casi humano en la forma en que se comunicaban, en la mirada inteligente de ambos. Las protuberancias en los omóplatos de Esperanza parecían haber crecido ligeramente desde su nacimiento, y su pelaje dorado brillaba con intensidad bajo la luz que se filtraba por las ventanas del granero. «¿Qué crees que son esas formaciones en su espalda?», preguntó a Jorge en voz baja, para que Manuel, que descansaba en una silla cercana, no pudiera oírlos. El veterinario negó con la cabeza. Científicamente, podría tratarse de una mutación genética, quizás una forma de polidactilia o una expresión atípica de algún gen recesivo, pero después de lo que hemos visto, se interrumpió, incapaz de expresar en palabras la extrañeza de la situación. «¿Crees en los milagros, Jorge?», preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. El veterinario la miró largamente antes de responder. «Creo que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, Elena, y creo que a veces es mejor aceptar el misterio que intentar explicarlo todo». Con estas palabras, Jorge se despidió, prometiendo volver al día siguiente para revisar a Luna y a su cría. Sus asistentes partieron con él, dejando a Elena sola con Manuel y los dos extraordinarios equinos. La primera noche en la granja, Elena la pasó prácticamente en vela. Había instalado un pequeño catre junto al granero para poder vigilar a Luna y Esperanza, mientras Manuel descansaba en la casa principal. Cada hora se levantaba para comprobar que todo estuviera en orden, fascinada por la paz que emanaba de aquella escena. La yegua negra como la noche y su cría dorada como el sol, durmiendo plácidamente bajo la luz plateada de la luna que se filtraba por las rendijas del techo. Fue durante una de estas vigilancias cuando Elena presenció algo que desafiaría para siempre su percepción de la realidad. Poco después de medianoche, un suave resplandor comenzó a emanar del cuerpo de Esperanza. No era un reflejo, ni un truco de la luz lunar. Era una luminiscencia que nacía del propio potro, como si su pelaje dorado hubiera capturado la luz del sol y ahora la liberara en la oscuridad. Elena contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. El resplandor se intensificó, envolviendo a Esperanza en un aura dorada que iluminaba suavemente el granero. Luna, lejos de alarmarse, observaba a su cría con lo que Elena solo podía describir como orgullo maternal. Entonces ocurrió lo más extraordinario. Las protuberancias en los omóplatos de Esperanza se extendieron ligeramente, revelando lo que parecían ser plumas incipientes, brillantes como hilos de plata. El potro, ajeno al asombro de Elena, se acercó a su madre y tocó con su hocico la herida de la cesárea. Para estupefacción de la enfermera, allí donde el contacto se producía, la piel de Luna parecía sanar visiblemente, cerrándose como si semanas de recuperación hubieran transcurrido en segundos. Elena se pellizcó el brazo, convencida de que estaba soñando. Pero el dolor fue real, tan real como la escena que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Qué clase de criatura era Esperanza? ¿Y qué significaba todo aquello? Con el corazón latiendo aceleradamente, la enfermera decidió no despertar a Manuel,
El anciano necesitaba descansar y ella misma necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de presenciar. Si le contaba lo ocurrido, ¿la creería o pensaría que el cansancio le había jugado una mala pasada? Al amanecer, Jorge regresó como había prometido. Su expresión de asombro al examinar a Luna confirmó lo que Elena ya sabía. La herida de la cesárea mostraba un nivel de cicatrización imposible para el tiempo transcurrido. «Esto no tiene explicación médica», murmuró el veterinario, revisando una y otra vez la incisión. «Es como si hubieran pasado semanas, no horas». Elena dudó un instante antes de hablar. «Jorge, anoche vi algo que no puedo explicar». Con voz temblorosa, le relató lo que había presenciado. Para su sorpresa, el veterinario no mostró incredulidad, sino un interés intenso. «¿El potro brillaba, dices? ¿Y sus protuberancias parecían plumas?», preguntó acercándose a Esperanza, que pastaba tranquilamente junto a su madre. «Sé que suena a locura», admitió Elena, «pero te juro que es lo que vi». Jorge examinó detenidamente a Esperanza, prestando especial atención a las misteriosas formaciones en su espalda. Estas parecían haberse desarrollado durante la noche, mostrando ahora una estructura más definida bajo el pelaje. «No sé qué pensar, Elena», confesó finalmente. «En mis 20 años como veterinario, nunca había visto nada remotamente parecido, pero tampoco puedo negar la evidencia. Luna está sanando a un ritmo imposible, y este potro…» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Este potro es algo fuera de este mundo». La conversación fue interrumpida por la llegada de Manuel, quien caminaba apoyado en un bastón. A pesar de su fragilidad física, sus ojos brillaban con una vitalidad renovada. «Buenos días», saludó acercándose a Luna y Esperanza. «¿Cómo están nuestros pacientes?» «Sorprendentemente bien», respondió Jorge intercambiando una mirada cómplice con Elena. «Luna está recuperándose mucho más rápido de lo esperado». Manuel asintió, como si aquello no le sorprendiera en absoluto. «Esperanza la está ayudando», dijo con naturalidad acariciando el cuello del potro. «Es su don». Elena y Jorge se miraron perplejos. ¿Acaso Manuel sabía lo que había ocurrido durante la noche? «¿Su don?», preguntó Elena con cautela. El anciano sonrió, con esa expresión de quien guarda un secreto maravilloso. «Cada uno de nosotros viene al mundo con un propósito, Elena. El de Esperanza es sanar, traer luz donde hay oscuridad. María solía decir que los ángeles caminan entre nosotros, solo que no siempre tienen forma humana». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Las palabras de Manuel, junto con lo que había presenciado la noche anterior, abrían la puerta a posibilidades que desafiaban toda lógica. ¿Podría ser que Esperanza fuera algo más que un potro extraordinario? ¿Podría ser que aquellas protuberancias fueran realmente? No se atrevió a completar el pensamiento. Era demasiado fantástico, demasiado imposible. Y sin embargo, allí estaba Esperanza, mirándola con aquellos ojos azules que parecían contener la sabiduría de los siglos, emanando una paz y una bondad que Elena nunca había sentido en presencia de ningún otro ser vivo. «Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía», citó Jorge en voz baja, como hablando consigo mismo. Y mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando el granero y a sus extraordinarios habitantes, Elena supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Su vida, hasta entonces ordenada y predecible, había dado un giro hacia lo desconocido, hacia un mundo donde los milagros no solo eran posibles, sino que respiraban, comían y galopaban bajo el cielo azul de la montaña. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma, como si la granja de Manuel existiera en un plano ligeramente separado del mundo real. Elena se adaptó rápidamente a la rutina,
Despertaba al amanecer, preparaba el desayuno para Manuel, atendía a los animales y pasaba largas horas observando a Luna y Esperanza, fascinada por el vínculo que compartían y por los cambios que se producían en el extraordinario potro. Las protuberancias en la espalda de Esperanza continuaban desarrollándose, extendiendo pequeñas plumas plateadas que captaban la luz del sol como diminutos espejos. Su pelaje dorado parecía volverse más brillante cada día, y sus ojos azules reflejaban una inteligencia que trascendía lo animal. Para la quinta noche, Elena ya no podía negar lo evidente. Esperanza no era un potro común, ni siquiera una mutación genética extraordinaria. Era algo más, algo que desafiaba todas las categorías conocidas. ¿Has notado que cuando Esperanza está cerca te sientes mejor?, le preguntó Manuel una tarde mientras ambos contemplaban a madre e hijo pastando en el prado. Elena asintió, sorprendida de que el anciano hubiera percibido lo mismo que ella. Desde que había llegado a la granja, su habitual dolor de espalda, consecuencia de años de trabajo en el hospital, había desaparecido por completo. Dormía mejor, a pesar del incómodo catre, y se sentía llena de una energía que no experimentaba desde su juventud. No es solo físico, continuó Manuel, sus ojos nunca abandonando a los equinos. Es como si su presencia limpiara algo aquí dentro. Se tocó el pecho, algo que ni siquiera sabías que estaba sucio. Elena entendía perfectamente a qué se refería. Había una paz, una claridad mental que emanaba de la presencia de Esperanza. Los problemas que antes le parecían abrumadores, ahora se veían distantes y manejables. La ansiedad que había sido su compañera durante años se había disipado como la niebla bajo el sol matutino. Manuel, comenzó, dudando un instante antes de continuar. ¿Qué crees que es Esperanza realmente? El anciano guardó silencio por un momento, como si sopesara cuidadosamente su respuesta. Mi María siempre decía que hay mensajeros entre el cielo y la tierra, dijo finalmente. Seres que no pertenecen completamente a ninguno de los dos mundos, sino que existen para recordarnos que hay más en esta vida que lo que podemos ver o tocar. Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose ligeramente. Creo que Esperanza es uno de esos mensajeros, Elena, y creo que ha venido por una razón. Antes de que Elena pudiera preguntar más, el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de entrada interrumpió la conversación. Era Jorge, quien había estado visitando la granja diariamente para revisar a Luna y estudiar, con una mezcla de asombro científico y reverencia casi religiosa, el desarrollo de Esperanza. Pero esta vez, el veterinario no venía solo. A su lado, en el asiento del pasajero, viajaba una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño austero y expresión severa. «Es la doctora Vega», murmuró Manuel frunciendo el ceño. «La directora del hospital. ¿Qué hace aquí?» Elena sintió un nudo en el estómago. Había informado al hospital de su ausencia, solicitando sus vacaciones pendientes, pero no había dado detalles sobre dónde estaría ni por qué. ¿Acaso la doctora Vega venía a reprenderla por su impulsiva decisión? ¿O había algo más? Jorge estacionó junto a la casa y ayudó a la doctora a descender del vehículo. A pesar de su edad, la doctora Vega se movía con la energía y determinación de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento. Sus ojos, agudos y penetrantes tras unas gafas de montura metálica, recorrieron la propiedad hasta detenerse en Elena y Manuel. «Buenas tardes», saludó con voz autoritaria mientras se acercaba. «Señor Esteves, enfermera Suárez». «Doctora Vega», respondió Elena, poniéndose instintivamente más erguida. «No esperábamos su visita». «Evidentemente», replicó la directora, su mirada desviándose hacia el prado donde Luna y Esperanza pastaban.
El doctor Mendoza ha estado compartiendo conmigo algunas observaciones sobre su paciente equino y su cría. Observaciones que francamente me resultaban difíciles de creer hasta que insistió en que viniera a verlo con mis propios ojos. Jorge, que se había mantenido un paso atrás, se adelantó con expresión contrita. Lo siento, Elena, Manuel, pero esto es algo que trasciende mi competencia. La doctora Vega es también investigadora en biología celular. Pensé que podría ayudarnos a entender. Manuel miró al veterinario con una mezcla de decepción y resignación. Entender no siempre significa estudiar o diseccionar, Jorge. Hay cosas que están destinadas a ser experimentadas, no explicadas. La tensión era palpable. Elena podía sentir el miedo creciendo en su interior. La doctora Vega no era conocida por su apertura a lo inexplicable. Era una mujer de ciencia, rígida y metódica. ¿Qué pasaría cuando viera a Esperanza? ¿Intentaría llevárselo para estudiarlo? ¿Convertiría el milagro en un espécimen de laboratorio? Como respondiendo a sus temores, Luna y Esperanza se detuvieron. La yegua negra levantó la cabeza, sus orejas erguidas en señal de alerta, mientras el potro dorado miraba directamente hacia el grupo de humanos. Incluso a esa distancia, Elena podía sentir la intensidad de aquellos ojos azules. «Así que ese es el famoso potro», murmuró la doctora Vega, entrecerrando los ojos para verlo mejor. «¿Son esas plumas en su espalda?» Jorge asintió. Comenzaron como protuberancias, pero han estado desarrollándose rápidamente. Y hay más, doctora. La capacidad de cicatrización, la luminiscencia nocturna, los efectos en el bienestar de quienes están cerca. Tonterías, interrumpió la directora, aunque su tono carecía de la convicción habitual. Debe haber una explicación científica. Mutaciones genéticas, quizás algún tipo de bioluminiscencia, como la de ciertas medusas o insectos. ¿Por qué no se acerca y lo comprueba usted misma?, sugirió Manuel con suavidad. No había desafío en su voz, solo una invitación sincera. La doctora Vega dudó un instante, pero su curiosidad científica pudo más que su escepticismo. Con pasos decididos comenzó a caminar hacia el prado, seguida de cerca por Jorge, Elena y Manuel. A medida que se acercaban, algo extraordinario sucedió. Esperanza, que hasta ese momento había permanecido junto a su madre, comenzó a avanzar hacia ellos, moviendo sus pequeñas patas con una gracia que contradecía su corta edad. A la luz del sol poniente, su pelaje brillaba como oro líquido, y las pequeñas plumas plateadas en su espalda se agitaban con la suave brisa, creando destellos que danzaban a su alrededor. La doctora Vega se detuvo, paralizada por el asombro. En sus 40 años de carrera médica había visto de todo: malformaciones extrañas, casos médicos inexplicables, recuperaciones milagrosas. Pero nada como esto, nada que desafiara tan fundamentalmente su comprensión del mundo natural. Es hermoso», murmuró, su voz desprovista de toda su autoridad habitual. Esperanza continuó avanzando hasta detenerse frente a la doctora. Durante un largo momento, humano y animal se miraron fijamente, como evaluándose mutuamente. Luego, con un movimiento delicado, el potro extendió su hocico y tocó la mano de la doctora Vega. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin aliento. Un suave resplandor dorado emanó del punto de contacto, envolviéndolos a ambos en un aura luminosa que pulsaba como un corazón. La doctora jadeó, sus ojos abriéndose de par en par mientras el resplandor se intensificaba, recorriendo su brazo y extendiéndose por todo su cuerpo. «¿Qué está?», comenzó a preguntar, pero se interrumpió, llevándose la mano libre al pecho. «Mi corazón, puedo sentirlo, cambiando». Elena dio un paso adelante, alarmada. Sabía que la doctora Vega sufría de arritmia cardíaca desde hacía años,
una condición que la obligaba a tomar medicación diaria. «Doctora, está bien. ¿Necesita sus pastillas?». Pero la mujer mayor negó con la cabeza, lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Nunca he estado mejor», susurró. «El dolor, la irregularidad, se han ido completamente». El resplandor se desvaneció gradualmente, pero el asombro en el rostro de la doctora Vega permaneció. Con manos temblorosas, se quitó las gafas y miró a su alrededor como si viera el mundo por primera vez. «Puedo ver», dijo en voz baja, incrédula. «Puedo ver perfectamente sin mis gafas. Esto es imposible». Esperanza retrocedió suavemente, volviendo junto a su madre, quien había observado toda la escena con atención vigilante. La doctora Vega se volvió hacia los demás, su rostro transformado no solo por la aparente curación física, sino por algo más profundo, como si una armadura invisible que había llevado toda su vida se hubiera desvanecido. «¿Qué es?», preguntó simplemente, toda su arrogancia científica disuelta en la humildad del asombro. Manuel sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Un recordatorio, doctora. Un recordatorio de que el mundo es más grande, más misterioso y más hermoso de lo que nuestra limitada mente puede concebir». El testimonio de la doctora Vega cambió todo. Lo que hasta entonces había sido un secreto compartido por un pequeño grupo de personas se convirtió, en cuestión de días, en un fenómeno que atrajo la atención de todo el pueblo. La directora del hospital, conocida por su escepticismo y su devoción inquebrantable por la ciencia empírica, ahora hablaba abiertamente de milagros y sanación. «Es como si hubiera vivido toda mi vida viendo a través de un velo», le confió a Elena una tarde, mientras ambas observaban a Esperanza correr por el prado. «No solo mi vista y mi corazón están curados, es como si algo dentro de mí, algo que no sabía que estaba roto, también hubiera sido reparado». La noticia se extendió como fuego en pasto seco. Primero fueron los vecinos más cercanos, luego conocidos de Manuel del pueblo, y finalmente personas de comunidades cercanas que habían oído rumores sobre el extraordinario potro dorado con plumas plateadas en la espalda. Elena y Manuel intentaban controlar el flujo de visitantes, preocupados por el bienestar de Luna y Esperanza. Jorge había establecido un sistema. Solo permitían un pequeño grupo cada día y siempre bajo supervisión. Las plumas en la espalda de Esperanza continuaban creciendo, formando ahora dos pequeñas alas incipientes que el potro mantenía plegadas a los costados, como si aún no fuera consciente de su propósito. Lo más extraordinario eran los efectos que Esperanza tenía en quienes lo visitaban. No todos experimentaban curaciones físicas dramáticas como la doctora Vega, pero nadie se iba sin sentir algún tipo de transformación. Algunos reportaban la desaparición de dolores crónicos, otros hablaban de una paz interior que nunca antes habían conocido. Hubo quienes afirmaron que, tras el encuentro con Esperanza, habían tomado decisiones que cambiaron sus vidas para mejor, como si el potro hubiera iluminado un camino que siempre estuvo allí, pero que no podían ver. «No es solo lo que hace», reflexionó Manuel una noche, mientras él y Elena cenaban en el porche bajo un cielo estrellado. «Es lo que nos permite ver en nosotros mismos». Elena asintió, comprendiendo profundamente las palabras del anciano. En las 2 semanas que llevaba en la granja, había experimentado cambios que iban más allá de lo físico. Se sentía en paz con decisiones del pasado que la habían atormentado durante años. La relación fracturada con su madre, el abandono de sus sueños de juventud para dedicarse a la enfermería, incluso su soledad, que siempre había percibido como un vacío doloroso, ahora se sentía como un espacio sagrado, un regalo que le permitía estar presente para los demás. «Me pregunto qué pasará cuando sus alas estén completamente desarrolladas»,
dijo Elena, mirando hacia el granero donde Luna y Esperanza descansaban. Manuel guardó silencio un momento, como si la pregunta tocara algo profundo en su interior. «Creo que tendremos que dejarlo ir», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Los mensajeros nunca se quedan para siempre, Elena. Vienen, entregan su mensaje y deben continuar su camino». La idea de que Esperanza pudiera marcharse algún día llenó a Elena de una tristeza inesperada. En tan poco tiempo, el extraordinario potro y su madre se habían convertido en parte esencial de su vida. ¿Cómo sería regresar a su apartamento en la ciudad, a la rutina del hospital, después de haber sido testigo de algo tan trascendente? Al día siguiente, un nuevo visitante llegó a la granja. A diferencia de los anteriores, no venía buscando sanación ni movido por la curiosidad. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro que contrastaba con el entorno rural y acompañado por 2 asistentes que cargaban equipos de fotografía y grabación. «Buenos días», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Soy Ernesto Vidal, de Fenómenos Globales. Estamos realizando un reportaje sobre eventos extraordinarios alrededor del mundo y hemos oído hablar de su mascota especial». Elena y Manuel intercambiaron miradas de preocupación. Hasta ahora, los medios de comunicación no habían mostrado interés en Esperanza y habían logrado mantener cierta privacidad a pesar del creciente número de visitantes. «No está permitido grabar ni fotografiar a los animales», respondió Elena con firmeza. «Y le aseguro que no hay nada aquí que pueda interesar a un programa como el suyo». La sonrisa de Vidal se tensó. «Permítame discrepar, señorita. Un caballo con alas en crecimiento es exactamente el tipo de historia que nuestros espectadores adoran, y pagamos generosamente por exclusivas». «No está en venta», intervino Manuel, su voz normalmente suave adquiriendo un tono cortante. «Le agradecería que se marchara, señor Vidal». El hombre pareció sorprendido por la negativa. Claramente no estaba acostumbrado a recibir un no por respuesta. «Piénselo bien», insistió, sacando una tarjeta de su bolsillo y extendiéndola hacia Manuel. «Estamos hablando de una oportunidad única. Su historia, su descubrimiento, visto por millones de personas, fama, reconocimiento, dinero, todo lo que podría desear». Manuel ni siquiera miró la tarjeta. «Lo que deseo, señor Vidal, es que respete nuestra privacidad y la de nuestros animales. Esperanza no es un fenómeno para exhibir en su programa. Es un ser vivo, un milagro viviente que merece respeto y protección». Vidal dejó caer la mano, su rostro endureciéndose. «Los milagros son para compartirse, señor Esteves. Si usted no quiere hacerlo voluntariamente, encontraremos otros medios. Tengo contactos, recursos, y la gente tiene derecho a saber». La amenaza implícita flotó en el aire como una nube tóxica. Elena dio un paso al frente, interponiéndose entre Vidal y el camino hacia el granero. «Creo que es hora de que se vaya», dijo con una calma que no sentía. «O tendré que llamar al sheriff». Por un momento, pareció que Vidal iba a insistir, pero tras evaluar la determinación en los rostros de Elena y Manuel, hizo un gesto a sus asistentes para que recogieran el equipo. «Esto no ha terminado», advirtió antes de subir a su lujoso automóvil. «Hay historias que no pueden mantenerse en secreto por mucho tiempo». Cuando el vehículo desapareció en la distancia, levantando una nube de polvo en el camino, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La visita de Vidal representaba una nueva amenaza, una que no habían anticipado. Si la noticia sobre Esperanza llegaba a medios nacionales o internacionales, la tranquila granja de Manuel podría convertirse en un circo mediático. «Debemos ser más cuidadosos», dijo Manuel, su rostro reflejando la misma preocupación que sentía Elena. «A partir de ahora no más visitantes desconocidos, solo personas de confianza».
Elena asintió, pero en su interior sabía que ya era demasiado tarde. La noticia se había extendido demasiado como para controlarla. Era solo cuestión de tiempo antes de que otros como Vidal aparecieran, atraídos por la posibilidad de explotar la historia de Esperanza para beneficio propio. Aquella noche, incapaz de dormir por la preocupación, Elena se dirigió al granero para comprobar que Luna y Esperanza estuvieran bien. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, creando patrones plateados sobre el suelo de madera. En su rincón habitual, Luna dormía plácidamente, pero Esperanza estaba despierto, sus ojos azules brillando en la penumbra como pequeñas estrellas. Al ver a Elena, el potro se acercó con su característico paso grácil. Sus alas, más desarrolladas cada día, se agitaron ligeramente, produciendo un suave sonido como de hojas mecidas por el viento. Elena se arrodilló, extendiendo una mano para acariciar el hocico aterciopelado. «¿Qué vamos a hacer, pequeño?», susurró. «El mundo quiere verte, utilizarte, explicarte, pero ¿cómo protegemos lo que no entendemos completamente?». Esperanza la miró con aquella inteligencia serena que trascendía lo animal. Luego, con delicadeza, tocó con su hocico el centro del pecho de Elena. Un cálido resplandor dorado emanó del punto de contacto, expandiéndose hasta envolverla por completo. Y en ese momento, como un conocimiento infundido directamente en su alma, Elena comprendió. Esperanza no necesitaba protección. Al contrario, él había venido a protegerlos a ellos. Su presencia, su mensaje, era más grande que cualquier amenaza humana. Y aunque el camino que se abría ante ellos estaba lleno de incertidumbre, había una certeza luminosa en el centro de todo. Estaban siendo guiados por algo más grande que ellos mismos, algo que trascendía la comprensión humana. Con esta nueva claridad, Elena regresó a la casa, donde encontró a Manuel sentado en el porche, como si hubiera estado esperándola. «¿Lo has sentido, verdad?», preguntó el anciano, una sonrisa serena iluminando su rostro surcado de arrugas. Elena asintió, sin necesidad de explicar. Ambos sabían que habían sido elegidos como guardianes temporales de algo sagrado y que su tarea no era entender o controlar, sino simplemente acompañar con fe y humildad el misterio que se desenvolvía ante sus ojos. La amenaza de Ernesto Vidal no tardó en materializarse. 3 días después de su visita, un artículo titulado «El milagro equino, caballo alado o fraude elaborado» apareció en un periódico sensacionalista de circulación nacional. El texto, lleno de especulaciones e información a medias, incluía fotografías borrosas de la granja tomadas con teleobjetivo y testimonios anónimos de supuestos visitantes que afirmaban haber presenciado curaciones milagrosas. La reacción fue inmediata y abrumadora. Decenas de automóviles comenzaron a aparecer en el camino rural que conducía a la propiedad de Manuel. Periodistas, curiosos, escépticos y creyentes, todos atraídos por la posibilidad de presenciar algo extraordinario. La pequeña valla que delimitaba la entrada apenas podía contener el entusiasmo de la multitud. «Esto es una pesadilla», murmuró Elena, observando desde la ventana de la cocina el creciente número de personas que se agolpaban en la entrada. ¿Cómo pudo Vidal hacer algo así? Manuel, sentado a la mesa con una taza de té entre sus manos, mantenía una calma sorprendente. Era inevitable, Elena. Los milagros no permanecen ocultos por mucho tiempo. La gente los busca, los anhela, especialmente en tiempos difíciles. Pero Esperanza no es un espectáculo de circo, protestó ella apartándose de la ventana. No está aquí para satisfacer la curiosidad de extraños o para ser fotografiado como una atracción turística. El anciano asintió comprensivo. Lo sé, pero tampoco podemos decidir por él.
Esperanza tiene su propio propósito, su propio camino. Nosotros solo somos sus guardianes temporales. Un ruido en la puerta interrumpió la conversación. Era Jorge, quien había estado ayudando a mantener a los visitantes a distancia con la ayuda del sheriff local. La situación se está complicando, informó, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello sudoroso. Hay equipos de televisión nacionales, periodistas de todas partes. Incluso he visto a gente que parece de agencias gubernamentales, aunque no llevan identificación visible. Elena y Manuel intercambiaron miradas preocupadas. La situación estaba escalando más rápido de lo que habían anticipado. ¿Dónde están Luna y Esperanza?, preguntó Manuel, intentando mantener la voz firme. En el granero, tranquilos por ahora, respondió Jorge. He reforzado las puertas y el sheriff ha puesto a 2 oficiales para evitar que nadie se acerque sin permiso. Elena se dejó caer en una silla, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sus 2 semanas de vacaciones estaban a punto de terminar, y aunque había solicitado una extensión, no sabía si le sería concedida. La idea de regresar a su vida normal, dejando a Manuel solo para lidiar con todo esto, le resultaba insoportable. Quizás deberíamos dejar que algunos periodistas serios hablen con nosotros, sugirió pensando en voz alta. Establecer nuestra versión de los hechos antes de que las especulaciones se vuelvan completamente descabelladas. O quizás, intervino una voz desde la puerta de la cocina, deberían considerar trasladar a Luna y Esperanza a un lugar más seguro. Los 3 se volvieron sobresaltados. Allí, en el umbral, estaba la doctora Vega, su expresión normalmente severa ahora marcada por la preocupación. ¿Cómo ha entrado?, preguntó Elena, poniéndose de pie. Por la puerta trasera, respondió la doctora con un atisbo de su antigua autoridad. Conozco esta casa desde que Manuel era mi paciente hace años, y dadas las circunstancias, me pareció prudente evitar la multitud del frente. La doctora Vega se acercó a la mesa y sin esperar invitación tomó asiento. He estado siguiendo la situación desde que ese infame artículo se publicó. No solo hay periodistas y curiosos ahí fuera, también hay intereses más oscuros en juego. ¿A qué se refiere?, preguntó Jorge frunciendo el ceño. Laboratorios farmacéuticos, institutos de investigación privados, incluso agencias gubernamentales no identificadas, explicó la doctora. Todos atraídos por la posibilidad de estudiar, replicar y potencialmente controlar lo que Esperanza representa: sanación sin medicamentos, regeneración celular acelerada, efectos psicológicos positivos inmediatos. ¿Tienen idea de lo que eso vale en el mercado? El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Lo que había comenzado como un evento milagroso, íntimo y transformador, ahora estaba en peligro de convertirse en un campo de batalla donde diferentes intereses lucharían por el control. Tengo una cabaña, continuó la doctora Vega, su voz más suave, en lo profundo de las montañas, a varias horas de aquí. Es accesible solo por un camino que pocos conocen. Podríamos trasladar a Luna y Esperanza allí hasta que la situación se calme. Elena miró a Manuel esperando su reacción. El anciano había cerrado los ojos como si estuviera en profunda comunión con algo o alguien invisible para los demás. No, dijo finalmente abriendo los ojos. No vamos a huir ni a escondernos. Esperanza no vino para estar oculto en las montañas. Su mensaje, su propósito es para ser compartido. Pero Manuel, protestó Elena, la gente ahí fuera no busca un mensaje espiritual. Buscan una atracción, una curiosidad, algo que explotar por dinero o fama. Algunos sí, concedió el anciano, pero otros vienen con corazones sinceros buscando esperanza, sanación, respuestas a preguntas que ni siquiera saben formular. No podemos negarles eso por miedo. La doctora Vega suspiró.
un sonido que mezclaba frustración y admiración. Siempre has sido testarudo, Manuel, pero entiendo tu punto. Sin embargo, al menos deberíamos establecer algún tipo de control, un sistema para filtrar quién puede acercarse a Esperanza y quién no. La conversación fue interrumpida por un sonido que ninguno de ellos esperaba, un relincho potente, claro, que resonó desde el granero como un llamado. No era el relincho habitual de Luna, sino algo diferente, casi musical en su tono. «Esperanza», murmuró Manuel, poniéndose de pie con una agilidad sorprendente para su edad y condición. Los cuatro se apresuraron hacia el granero, donde los dos oficiales asignados por el sheriff permanecían en guardia. Al verlos acercarse, uno de ellos se adelantó. «Señor Esteves, algo extraño está pasando ahí dentro», informó, señalando la puerta del granero. «Hay una especie de luz que se filtra por las rendijas, y ese sonido». Como para confirmar sus palabras, otro relincho musical resonó desde el interior, seguido de un resplandor dorado que se intensificaba y disminuía como un latido. «Déjenos pasar», pidió Manuel con suavidad pero firmeza. El oficial dudó un instante, pero finalmente se hizo a un lado. Manuel, seguido de cerca por Elena, Jorge y la doctora Vega, abrió la puerta del granero y entró. El espectáculo que los recibió les robó el aliento. Esperanza estaba en el centro del espacio, su pelaje dorado brillando con una intensidad casi cegadora. Sus alas, que hasta el día anterior habían sido apenas incipientes, ahora se extendían majestuosamente a ambos lados de su cuerpo, completamente desarrolladas, con plumas plateadas que reflejaban la luz como espejos. Luna observaba a su cría desde un rincón, con lo que parecía ser orgullo maternal en sus oscuros ojos. Esperanza, ahora más grande y majestuoso de lo que Elena recordaba, giró su cabeza hacia ellos y los miró con aquellos ojos azules que parecían contener galaxias enteras. «Está listo», susurró Manuel, lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. «Su transformación está completa». Como confirmando sus palabras, Esperanza extendió sus alas en toda su envergadura, que debía alcanzar los 3 metros de punta a punta. El movimiento creó una suave brisa que llevaba consigo un aroma a primavera, a campos en flor, a vida renovada. «¿Listo para qué?», preguntó Elena, su voz apenas audible por la emoción. Manuel se volvió hacia ella, una sonrisa serena iluminando su rostro. «Para cumplir su propósito, para compartir su don con el mundo». En ese momento, como respondiendo a un llamado inaudible, Esperanza avanzó hacia la puerta del granero. Era evidente lo que deseaba: salir, mostrarse, encontrarse con aquellos que habían venido buscándolo. «No podemos detenerlo», dijo Manuel, su voz calmada pero firme. «No es nuestro derecho». Elena sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería proteger a Esperanza, mantenerlo a salvo de las miradas curiosas, de las manos codiciosas. Pero otra parte comprendía lo que Manuel decía. Esperanza no les pertenecía. Nunca lo había hecho. Era un visitante, un mensajero, y ahora estaba listo para entregar su mensaje al mundo. Con corazones agitados por una mezcla de temor y reverencia, los 4 humanos se hicieron a un lado, abriendo paso al extraordinario ser que avanzaba hacia la luz del día, hacia un mundo que nunca volvería a ser el mismo después de conocerlo. El silencio que cayó sobre la multitud cuando Esperanza emergió del granero fue absoluto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. La luz del mediodía bañaba su pelaje dorado, haciendo que brillara como metal fundido. Sus alas, completamente extendidas, captaban los rayos del sol en cada pluma plateada, creando un efecto caleidoscópico que proyectaba fragmentos de arcoíris sobre el suelo y las personas más cercanas. Elena, Manuel, Jorge y la doctora Vega
Se mantuvieron a unos pasos de distancia, conscientes de estar presenciando algo que trascendía la comprensión humana. Luna permaneció en el granero, observando a su cría con ojos atentos pero serenos, como si hubiera sabido desde el principio que este momento llegaría. «Dios mío», murmuró alguien entre la multitud, rompiendo el hechizo del silencio. Como si esa simple exclamación hubiera abierto una compuerta, un murmullo se extendió entre los presentes. Algunos caían de rodillas, otros lloraban abiertamente, muchos simplemente permanecían inmóviles, paralizados por el asombro. Cámaras y teléfonos móviles se alzaban en todas direcciones, pero para sorpresa de sus dueños ninguno funcionaba. Las pantallas se habían vuelto negras o mostraban solo imágenes distorsionadas, como si alguna fuerza invisible impidiera capturar lo que estaban presenciando. Esperanza avanzó con pasos medidos y gráciles hacia la multitud. No había miedo en sus movimientos, solo una determinación serena. Al llegar al límite de la propiedad, donde la valla separaba la granja del camino abarrotado de vehículos y personas, el extraordinario potro se detuvo y miró a la audiencia con aquellos ojos azules que parecían contener universos enteros. Elena contuvo el aliento, temiendo lo que pudiera suceder a continuación. ¿Y si alguien intentaba capturar a Esperanza, llevárselo a la fuerza? Entre la multitud había científicos, periodistas, pero también personas cuyas intenciones eran imposibles de discernir. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Nadie intentó cruzar la valla. Era como si una barrera invisible, más poderosa que cualquier cercado físico, mantuviera a todos a una distancia respetuosa. Entonces, Esperanza comenzó a brillar. No era el resplandor dorado que Elena había presenciado durante las noches en el granero, sino algo diferente, más intenso, más puro. Era como si una estrella hubiera descendido a la tierra y se hubiera materializado en forma equina. La luz emanaba de él en ondas concéntricas, alcanzando primero a las personas más cercanas, luego extendiéndose más y más, hasta envolver a toda la multitud. El efecto fue inmediato y visible. Rostros tensos se relajaban, expresiones de codicia o ambición se transformaban en asombro reverente. Personas que habían llegado apoyadas en bastones o en sillas de ruedas se encontraban repentinamente capaces de sostenerse por sí mismas. Un niño que había permanecido silencioso en brazos de su madre comenzó a reír, un sonido cristalino que resonó en el súbito silencio. «Está sanando a todos», susurró Jorge, su voz quebrada por la emoción. «No solo a algunos elegidos, a todos». Elena observaba la escena, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Aquello trascendía cualquier experiencia humana. No era simplemente una curación física, era una transformación del alma, un despertar colectivo que podía sentirse en el aire mismo. Entre la multitud, distinguió a Ernesto Vidal, el periodista que había iniciado todo con su artículo sensacionalista. El hombre permanecía inmóvil, su rostro anteriormente duro y calculador ahora suavizado por el asombro y algo más, remordimiento quizás. A su lado uno de sus asistentes sollozaba abiertamente, la cámara olvidada a sus pies. «Nadie podrá explicar esto», murmuró la doctora Vega, su voz mezclando asombro científico y reverencia espiritual. «Ningún artículo, ningún reportaje podrá capturar lo que está sucediendo aquí». Manuel, quien había permanecido en silencio, sonrió con serenidad. «No necesita ser explicado, doctora. Solo necesita ser experimentado». El resplandor continuó expandiéndose, alcanzando ahora incluso a aquellos que esperaban en la carretera, a cientos de metros de distancia. Donde tocaba, transformaba. No se trataba solo de sanaciones físicas, aunque éstas eran evidentes. Personas que se quitaban gafas descubriendo que ya no las necesitaban, dolor crónico que desaparecía,
heridas antiguas que se cerraban ante los ojos asombrados de los presentes. Era algo más profundo, más fundamental, una reconexión con algo que la humanidad había olvidado hacía mucho tiempo. Elena lo sentía en su propio ser. Era como si capas de protección construidas a lo largo de años de decepciones y heridas se disolvieran, dejando expuesto su verdadero yo, vulnerable pero infinitamente más fuerte en su autenticidad. Miró a su alrededor y vio la misma transformación reflejada en cientos de rostros, máscaras sociales cayendo, personas encontrándose con su verdad esencial, reconectando con partes de sí mismas que habían olvidado o reprimido. Esperanza dio un paso más hacia la multitud y emitió un suave relincho que sonó como música celestial. No era un sonido que pudiera ser captado solo por los oídos. Reverberaba en el corazón, en el alma misma de cada persona presente. Y con ese sonido, un mensaje pareció transmitirse directamente a la conciencia de todos. No tengan miedo. Recuerden quiénes son realmente. Recuerden que son amados. Nadie lo escuchó con sus oídos, pero todos lo sintieron en lo más profundo de su ser. Era un recordatorio universal, una verdad tan simple y a la vez tan profunda que muchos rompieron a llorar al recibirla, no de tristeza, sino de un reconocimiento que trascendía las palabras. En medio de este momento extraordinario, Elena notó algo que le cortó la respiración. Esperanza estaba cambiando. Su forma, tan sólida y definida hasta hace unos momentos, parecía volverse ligeramente translúcida, como si estuviera transformándose en pura luz. Las plumas de sus alas ya no parecían hechas de materia física, sino de luz plateada condensada. «Manuel», susurró, señalando hacia el potro. «Está...». «Lo sé», respondió el anciano con voz serena. «Su tiempo con nosotros en esta forma está llegando a su fin. Ha cumplido su propósito, ha entregado su mensaje». Un sollozo involuntario escapó de la garganta de Elena. Aunque parte de ella había sabido siempre que Esperanza no pertenecía completamente a este mundo, la idea de su partida le resultaba dolorosa. En las pocas semanas que llevaba junto a él, el extraordinario ser se había convertido en el centro de su existencia, en una fuente de propósito y significado que nunca antes había experimentado. La transformación de Esperanza continuó, acelerándose gradualmente. Su cuerpo dorado se volvía cada vez más etéreo, sus contornos más difusos, mientras la luz que emanaba de él se intensificaba hasta volverse casi cegadora. La multitud observaba en silencio reverente, consciente de estar presenciando algo sagrado. «¿A dónde va?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Manuel sonrió, sus ojos llenos de una sabiduría tranquila. «No va a ninguna parte, Elena. Simplemente está cambiando de forma. Lo que vino como un potro alado regresa como luz pura, pero su esencia permanece con nosotros, en cada persona que ha tocado, en cada corazón que ha sanado, en cada alma que ha despertado». La doctora Vega, quien había sido una científica rigurosa toda su vida, asintió con lágrimas en los ojos. «Es como si siempre hubiera estado aquí, dentro de nosotros. Solo necesitábamos que alguien nos lo recordara». En ese momento, como confirmando sus palabras, Esperanza elevó su cabeza hacia el cielo y emitió un último relincho musical. La luz que emanaba de él alcanzó su máxima intensidad, tan brillante que todos tuvieron que apartar la mirada momentáneamente. Cuando pudieron volver a mirar, donde antes estaba el potro alado, ahora solo había una columna de luz dorada y plateada que se elevaba hacia el cielo, expandiéndose como una onda, tocando a cada persona presente una última vez, antes de disolverse en el aire cristalino de la montaña. El silencio que siguió estaba cargado no de pérdida, sino de asombro y gratitud. Nadie se movió durante varios minutos, como si temieran romper el hechizo del momento. Finalmente,
una mujer entre la multitud comenzó a cantar. Era una melodía simple, sin palabras, pero cargada de emoción. Pronto, otros se unieron, y en cuestión de momentos, cientos de voces se elevaban en una armonía espontánea que parecía la respuesta humana más apropiada al milagro que acababan de presenciar. Elena, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, se volvió hacia el granero. Luna permanecía en la entrada, observando el cielo donde su cría había desaparecido. No había tristeza en sus ojos oscuros, solo una especie de comprensión serena, como si ella también hubiera sabido siempre que este era el destino de Esperanza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena a Manuel, sintiendo que el mundo había cambiado irrevocablemente, pero sin saber cómo navegar este nuevo territorio. El anciano sonrió, tomando su mano con gentileza. Ahora, mi querida Elena, vivimos el mensaje que Esperanza nos ha dejado y ayudamos a otros a hacer lo mismo. Los días que siguieron a la transformación de Esperanza fueron extraordinarios en su quietud. La multitud que había presenciado el milagro se dispersó lentamente, no como turistas insatisfechos o cazadores de sensaciones frustrados, sino como peregrinos que regresan a casa transformados, llevando consigo una luz interior que necesitaban compartir con el mundo. No hubo estampida mediática, ni titulares sensacionalistas, ni debates científicos acalorados como Elena había temido. En cambio, quienes habían estado presentes parecían haber llegado a un acuerdo tácito. Lo que habían experimentado era demasiado sagrado para ser reducido a bytes, titulares o ratings. Los periodistas guardaron sus cámaras, los científicos cerraron sus cuadernos, y todos, sin excepción, se marcharon en silencio reflexivo. Ernesto Vidal, el hombre que había iniciado todo con su artículo, fue el último en acercarse a Manuel y Elena antes de partir. «Les debo una disculpa», dijo, su voz desprovista de la arrogancia que lo había caracterizado. «Vine buscando una historia sensacional y encontré algo que no puedo explicar con palabras, algo que ha cambiado todo lo que creía saber sobre el mundo, sobre mí mismo». «No necesitas disculparte», respondió Manuel con gentileza. «Quizás era necesario que todo sucediera así. Esperanza llegó para todos, no solo para nosotros». Vidal asintió, sus ojos humedecidos. «No escribiré sobre esto, no porque no sea importante, sino porque es demasiado importante para ser capturado en palabras. Algunas verdades solo pueden experimentarse». Tras estas palabras, el periodista se marchó, dejando a Elena y Manuel solos con Luna, quien permanecía sorprendentemente tranquila después de la partida de su cría. La yegua parecía diferente. Su pelaje negro brillaba con una intensidad inusual, y en sus ojos había una sabiduría que antes solo habían vislumbrado en Esperanza. «Ella también ha cambiado», observó Elena esa noche, mientras cepillaba el lomo de Luna bajo la luz de las estrellas. «Es como si parte de Esperanza permaneciera en ella». Manuel, sentado en un banquillo cercano, asintió. «Quizás siempre fue así. Quizás Luna nunca fue solo una yegua, sino la guardiana temporal de algo sagrado, igual que nosotros». Esa teoría parecía confirmarse con el comportamiento de Luna en los días siguientes. Aunque la multitud inicial se había dispersado, pequeños grupos de personas comenzaron a llegar a la granja. No venían por sensacionalismo o curiosidad, sino buscando algo más profundo: consuelo, esperanza, un sentido de conexión con lo que habían escuchado que ocurrió allí. Y Luna, sorprendentemente, los recibía. La yegua que una vez había sido salvaje, que solo confiaba en Manuel, ahora se acercaba a los visitantes con una gentileza casi solemne. Se detenía frente a quienes parecían más necesitados: el hombre con cáncer terminal, la madre que había perdido a su hijo,
el veterano atormentado por pesadillas, y con un suave toque de su hocico, les ofrecía un momento de paz. No eran curaciones milagrosas como las que Esperanza había realizado, pero había algo igualmente poderoso en estos encuentros. Las personas se marchaban diferentes, más ligeras, más serenas, con una chispa renovada en sus ojos. Es como si Luna hubiera heredado una sombra del don de Esperanza, comentó Jorge, quien seguía visitando la granja regularmente para asegurarse de que la yegua estuviera saludable. No cura cuerpos, pero parece sanar almas. Elena, cuyas 2 semanas de vacaciones se habían extendido a un mes, gracias a la comprensión de la doctora Vega, enfrentaba ahora una decisión crucial. Su vida en la ciudad, su apartamento, su trabajo en el hospital, todo parecía pertenecer a una realidad distante, a una versión anterior de sí misma que ya no reconocía completamente. «No sé si puedo volver», confesó a Manuel una tarde, mientras ambos contemplaban el atardecer desde el porche. «Después de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, ¿cómo regresar a una vida ordinaria?» Manuel sonrió, sus ojos brillando con esa sabiduría tranquila que siempre parecía poseer. «Quizás ese es el verdadero milagro, Elena. No las alas, no las curaciones, sino el recordatorio de que no existe tal cosa como una vida ordinaria. Cada momento, cada encuentro, cada respiración es extraordinaria si estamos lo suficientemente despiertos para notarlo». Elena reflexionó sobre estas palabras durante días y finalmente tomó su decisión. «Me quedaré», anunció una mañana durante el desayuno. «Renunciaré al hospital y me quedaré aquí en la granja, si me lo permites», añadió, mirando a Manuel con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. El anciano sonrió ampliamente. «Nada me haría más feliz, hija. Esta granja es demasiado grande para un viejo como yo, y Luna parece haberte adoptado como parte de su familia». Como para confirmar sus palabras, la yegua relinchó suavemente desde el corral, donde pastaba bajo el sol matutino. La noticia de lo ocurrido en la granja se extendió de forma diferente a lo que cualquiera hubiera esperado. No hubo cobertura mediática masiva, ni análisis científicos, ni debates teológicos públicos. En su lugar, la historia viajó de persona a persona, de corazón a corazón, cambiando sutilmente con cada narración, pero manteniendo su esencia intacta. «¿Has oído sobre el milagro en las montañas?», se preguntaban unos a otros en cafeterías, salas de espera, parques y hogares alrededor del mundo, y aunque los detalles variaban, algunos hablaban de un caballo alado, otros de un potro dorado, algunos incluso de un unicornio, el mensaje central permanecía constante: recordar quiénes somos realmente, recordar que somos amados. Mientras tanto, la granja de Manuel se transformó gradualmente. Elena, con su experiencia en enfermería, estableció una pequeña clínica en una de las habitaciones desocupadas, atendiendo a los habitantes del pueblo y a los visitantes ocasionales. No ofrecía milagros, sino algo igualmente valioso: compasión, escucha atenta, cuidado genuino. Manuel, cuya salud había mejorado notablemente desde la llegada de Esperanza, dedicaba sus días a cuidar de los demás animales de la granja y a conversar con los peregrinos que llegaban buscando respuestas, esperanza o simplemente un lugar donde sus historias fueran escuchadas sin juicio. Y Luna se convirtió en una leyenda viviente. La yegua que una vez había sido salvaje, ahora era una presencia constante y serena en la granja, acercándose a quienes más lo necesitaban con una precisión casi sobrenatural, ofreciendo ese consuelo silencioso que solo ella parecía capaz de proporcionar. Un día, aproximadamente 3 meses después de la transformación de Esperanza, Elena notó algo inusual en Luna. La yegua, normalmente activa durante las mañanas, permanecía echada en un rincón sombreado del corral,
sus ojos semicerrados en lo que parecía una contemplación profunda. Preocupada, Elena se acercó para examinarla. Luna no mostraba signos de enfermedad o malestar, pero había algo diferente en ella, algo que Elena no podía precisar exactamente. «¿Estás bien, hermosa?», susurró, acariciando su cuello con suavidad. Luna abrió completamente los ojos y miró a Elena con una intensidad que la hizo estremecer. En esos ojos oscuros había un mensaje, una comunicación silenciosa que trascendía las palabras. Elena jadeó, comprendiendo súbitamente. «Manuel», llamó, sin apartar la mirada de Luna. «Creo que deberías venir». El anciano se acercó con paso tranquilo, apoyándose ligeramente en su bastón. Al ver a Luna, una sonrisa de comprensión iluminó su rostro arrugado. «Está embarazada de nuevo», dijo, como constatando un hecho que ya conocía. Elena lo miró, perpleja. «¿Cómo es posible? No ha habido ningún otro caballo cerca de ella desde que llegó a la granja». Manuel se arrodilló junto a Luna, acariciando su vientre con reverencia. «Hay cosas en este mundo que desafían nuestra comprensión, Elena. Milagros que ocurren no porque los entendamos, sino porque los necesitamos». La yegua relinchó suavemente, como confirmando sus palabras. En sus ojos brillaba un conocimiento antiguo, una certeza profunda que Elena solo podía vislumbrar. «¿Crees que...?», comenzó a preguntar, sin atreverse a completar la frase. «¿Si será como Esperanza?», completó Manuel. «No lo sé. Quizás sea algo completamente diferente. Un nuevo mensaje, un nuevo recordatorio». Elena asintió, sintiendo una mezcla de emoción y temor reverente ante lo que se avecinaba. La historia no había terminado. De hecho, parecía que apenas comenzaba. «Sea lo que sea», dijo finalmente, «estaremos aquí para recibirlo». Manuel sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Sí, lo estaremos, porque ese es nuestro propósito ahora, ser testigos, ser guardianes, ser mensajeros». Luna los observaba con aquella serenidad que parecía trascender lo animal, mientras el sol de la tarde bañaba la granja en un resplandor dorado que recordaba, inevitablemente, al extraordinario ser que había cambiado sus vidas para siempre. La noticia del nuevo embarazo de Luna se mantuvo como un secreto compartido entre Elena, Manuel y Jorge. Los tres acordaron no revelar esta información al mundo exterior, protegiendo a Luna de la atención que seguramente atraería. Sin embargo, como ocurre con los misterios sagrados, la verdad parecía manifestarse de formas sutiles e inesperadas. La yegua comenzó a cambiar visiblemente. No solo su vientre crecía con el paso de las semanas, sino que su pelaje negro adquirió un brillo iridiscente, como si minúsculas estrellas se hubieran entretejido en cada hebra. Sus ojos, siempre profundos e inteligentes, ahora parecían contener galaxias enteras, universos de conocimiento que ningún ser humano podría comprender completamente. Es como si cada día fuera menos terrenal, comentó Jorge durante una de sus visitas regulares, mientras examinaba a Luna con una mezcla de asombro profesional y reverencia espiritual. Elena asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. A veces, cuando la luz del amanecer o del crepúsculo bañaba el corral, Luna parecía parcialmente translúcida, como si su forma física fuera apenas un recipiente temporal para algo mucho más vasto y luminoso. El embarazo progresaba a un ritmo que desafiaba toda lógica veterinaria. Lo que normalmente tomaría 11 meses en una yegua común, parecía estar desarrollándose en apenas un tercio de ese tiempo. Sin embargo, Luna no mostraba signos de malestar o estrés. Al contrario, irradiaba una serenidad absoluta, como si cada momento de este proceso acelerado fuera exactamente como debía ser. Jamás había visto algo así, confesó Jorge,
tras realizar una ecografía improvisada en el establo. El feto, no puedo describirlo con precisión. Es como si la imagen cambiara constantemente, como si no quisiera ser capturado o definido por nuestros instrumentos. Los tres se reunieron esa noche en la cocina de Manuel, compartiendo una cena sencilla, mientras discutían lo que podría estar gestándose en el vientre de Luna. ¿Creen que será como Esperanza?, preguntó Elena, expresando la pregunta que todos tenían en mente. Manuel, que había estado inusualmente silencioso toda la tarde, levantó la mirada de su plato. No, dijo con una certeza que sorprendió a los otros dos. No será como Esperanza, será algo diferente. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, inquirió Jorge. El anciano sonrió enigmáticamente. Porque me lo ha mostrado, en sueños. Elena y Jorge intercambiaron miradas de asombro. Desde la transformación de Esperanza, Manuel había cambiado sutilmente. Seguía siendo el hombre amable y sabio que ambos conocían, pero había adquirido una cualidad casi profética, como si hubiera accedido a un nivel de comprensión que trascendía la experiencia ordinaria. ¿Qué has visto, Manuel?, preguntó Elena suavemente. El anciano cerró los ojos como recordando imágenes que solo él podía ver. Agua, mucha agua, océanos profundos y vastos, criaturas luminosas nadando en la oscuridad abismal, estrellas reflejadas en la superficie como espejos invertidos. ¿Un ser acuático?, sugirió Jorge, intentando dar sentido a las visiones de Manuel. No exactamente, respondió el anciano, abriendo los ojos. Es más como un puente entre mundos, entre formas de vida, entre formas de ser. Esperanza nos recordó quiénes somos realmente. Lo que viene ahora nos mostrará lo que podemos llegar a ser. Las palabras de Manuel quedaron flotando en el aire, cargadas de significado y misterio. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de miedo sino de anticipación reverente. Algo extraordinario se aproximaba, algo que cambiaría sus vidas una vez más. A medida que el embarazo de Luna avanzaba, la granja comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Pequeños estanques y arroyos que habían estado secos durante años repentinamente rebosaban de agua cristalina. Plantas que nunca antes habían crecido en esa región aparecían de la noche a la mañana, floreciendo con colores vibrantes. Pájaros y animales que normalmente evitaban el contacto humano se acercaban con curiosidad, como atraídos por una fuerza invisible. Y los sueños, Elena, Manuel, Jorge e incluso los ocasionales visitantes de la granja comenzaron a reportar sueños vívidos de océanos infinitos, de ciudades sumergidas que brillaban con luz propia, de seres majestuosos que se deslizaban entre corrientes marinas como danzantes cósmicos. «El agua está viva», murmuró una mañana Manuel, mientras contemplaba un pequeño estanque recién formado cerca del granero. Siempre lo ha estado, pero lo hemos olvidado. Hemos olvidado escucharla, honrarla, comprenderla como una entidad consciente. Elena, que se había acostumbrado a las declaraciones enigmáticas del anciano, simplemente asintió. Había aprendido que Manuel ahora percibía capas de la realidad que otros apenas podían vislumbrar, y que sus palabras, aunque a veces crípticas, contenían verdades profundas. Una noche, aproximadamente 5 meses después del inicio del embarazo, Elena despertó sobresaltada. Algo la había arrancado de un sueño profundo, una sensación de urgencia que no podía explicar. Sin encender ninguna luz, se vistió rápidamente y salió de la casa, guiada por un impulso que trascendía el pensamiento consciente. La luna llena iluminaba el camino hacia el establo, donde Luna había estado descansando los últimos días. Al acercarse, Elena notó que el aire parecía vibrar con una energía extraña, como electricidad estática pero más suave, más orgánica.
El sonido del agua corriendo llegó a sus oídos, aunque no había ningún arroyo cerca del establo. Con el corazón acelerado abrió la puerta. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Luna estaba recostada sobre un lecho de paja, su cuerpo entero emanando un suave resplandor a su lado. A su alrededor, imposiblemente, el agua fluía en delicados riachuelos que ascendían desde el suelo, formando arcos y espirales que desafiaban toda ley física conocida. El agua danzaba en el aire como si estuviera viva, consciente, celebrando lo que estaba por venir. «Está comenzando», dijo la voz de Manuel detrás de ella. El anciano había llegado silenciosamente, como si también hubiera sido llamado por aquella fuerza invisible. Elena asintió, incapaz de encontrar palabras ante el espectáculo que presenciaba. Juntos entraron al establo y se acercaron a Luna, quien los recibió con una mirada serena, casi maternal. «¿Deberíamos llamar a Jorge?», preguntó Elena, recordando que el veterinario había insistido en estar presente durante el parto. Manuel negó suavemente con la cabeza. «No hay tiempo, y no es necesario. Esto no es un nacimiento común que requiera intervención humana. Solo debemos ser testigos». Como confirmando sus palabras, Luna emitió un suave relincho, y el agua que flotaba a su alrededor comenzó a pulsar con una luz interna, intensificándose y atenuándose como un corazón cósmico. El aire dentro del establo se volvió extrañamente denso, como si estuvieran parcialmente sumergidos. Elena podía sentir el agua resonando dentro de su propio cuerpo, recordándole que los humanos también son seres acuáticos, que la vida comenzó en los océanos primordiales y que cada célula de su ser aún lleva esa memoria ancestral. «Manuel», susurró, sobrecogida por la experiencia. «¿Qué está pasando realmente?». El anciano, su rostro iluminado por el resplandor azul, sonrió con serenidad. «Un recuerdo, Elena, un recordatorio de nuestra conexión con toda la vida, con los elementos que nos sustentan. Esperanza nos mostró el cielo, nos recordó nuestra naturaleza divina. Lo que viene ahora nos recordará nuestra relación con la tierra, con el agua, con las corrientes de vida que fluyen a través de todo». Luna emitió otro relincho, más intenso esta vez, y el agua danzante a su alrededor se arremolinó con mayor velocidad. Era como si un portal estuviera abriéndose, una ventana entre dimensiones que permitía vislumbrar algo que normalmente permanecía oculto a los ojos humanos. Elena sentía que estaba presenciando algo para lo que el lenguaje humano no tenía palabras adecuadas, algo tan antiguo como el primer amanecer y tan nuevo como el próximo latido del corazón. Era sagrado, misterioso y de alguna manera profundamente familiar, como regresar a un hogar que nunca supo que había abandonado. «Prepárate», dijo Manuel suavemente, tomando su mano. «Está a punto de nacer». Y mientras el agua danzante alcanzaba su máxima intensidad, envolviéndolos en un capullo de luz azul y plateada, Elena comprendió que una vez más estaba siendo bendecida con la oportunidad de presenciar algo que trascendía los límites de lo posible, algo que cambiaría para siempre su comprensión del mundo y de su lugar en él. El agua danzante que rodeaba a Luna se condensó súbitamente, formando una esfera perfecta que flotaba sobre el vientre de la yegua. Dentro de aquella burbuja cristalina, Elena pudo distinguir movimiento, como si algo nadara con gracia y propósito en un océano en miniatura. Luna emitió un último relincho, suave pero profundo, y la esfera de agua pulsó con luz interior antes de expandirse hasta casi tocar el techo del establo. El tiempo parecía haberse detenido. Elena sentía que podía percibir cada gota, cada molécula de aquel agua viviente que parecía contener galaxias enteras. Entonces,
En un movimiento fluido que parecía danzar entre diferentes estados de la materia, la esfera descendió suavemente hacia el suelo y comenzó a transformarse. Ya no era simplemente agua, adquiría forma, sustancia, propósito. Elena contuvo la respiración mientras presenciaba el nacimiento de algo que desafiaba toda comprensión. De la esfera acuosa emergió una criatura que parecía estar hecha de agua cristalina y luz líquida. Tenía la forma básica de un potro, pero su cuerpo era translúcido, con corrientes internas que fluían como ríos plateados bajo su piel. Donde Esperanza había tenido alas de plumas plateadas, esta criatura tenía algo similar a aletas dorsales que se extendían desde su lomo hasta su cola, ondeando como banderas submarinas. Su crin y cola no eran de pelo, sino de lo que parecía ser agua en constante movimiento, formando patrones que recordaban a las corrientes oceánicas vistas desde el espacio. Pero lo más extraordinario eran sus ojos, profundos como las fosas abisales, de un azul tan intenso que parecían contener todos los océanos del mundo. Cuando la criatura miró directamente a Elena, ella sintió que estaba contemplando no solo un ser, sino la esencia misma del agua en todas sus formas, desde la lluvia que nutre los campos hasta los vastos océanos que regulan el clima del planeta. «Es hermoso», susurró Elena, sintiendo que cualquier palabra era insuficiente. Manuel asintió, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas arrugadas. «Se llama Océano», dijo con la misma certeza con que había nombrado a Esperanza. Como respondiendo a su nombre, la criatura acuática emitió un sonido que era parte relincho, parte canción de ballena, una melodía antigua que parecía despertar memorias celulares profundamente enterradas en el ADN humano. Luna, que había permanecido recostada durante todo el proceso, se incorporó lentamente. No mostraba signos de agotamiento. Al contrario, parecía rejuvenecida, vibrante. Se acercó a su cría, tocándola con su hocico en un gesto de reconocimiento y bendición. Océano respondió rozando suavemente el cuello de su madre con su cabeza cristalina. «¿Qué significa esto, Manuel?», preguntó Elena, sin poder apartar la mirada de la extraordinaria escena. Primero Esperanza con sus alas, ahora Océano. «Es un mensaje, Elena», respondió el anciano con voz tranquila pero firme. «Esperanza nos recordó nuestra conexión con lo divino, con el cielo, con aquello que trasciende lo material. Océano viene a recordarnos nuestra conexión con la tierra, con el agua que es la sangre del planeta, con la vida que comenzó en los océanos y que depende de ellos para sobrevivir». Como si comprendiera las palabras de Manuel, Océano avanzó hacia ellos. Cada paso que daba dejaba una pequeña huella húmeda que, en lugar de secarse, se transformaba en diminutas flores azules que brotaban instantáneamente del suelo del establo. Elena, guiada por un impulso que trascendía el pensamiento racional, extendió su mano. Océano la tocó con su hocico acuoso y en ese instante una visión inundó la mente de Elena. Vio ríos cristalinos fluyendo libremente, océanos rebosantes de vida, lluvia cayendo sobre tierras resecas trayendo renacimiento. Pero también vio lo contrario: aguas contaminadas, océanos agonizantes, sequías devastadoras, y comprendió con dolorosa claridad cómo la humanidad había olvidado su relación sagrada con el agua, el elemento que hace posible toda vida en el planeta. «Estamos destruyendo los océanos», murmuró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estamos envenenando el agua que nos da vida». Manuel asintió gravemente. «Y ese olvido nos está conduciendo al borde de un abismo». Esperanza vino a sanar corazones individuales. Océano viene a recordarnos una verdad colectiva. Somos guardianes de este planeta, no sus dueños. Al amanecer,
Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas del establo, Jorge llegó apresuradamente, alertado por un sueño que lo había despertado con la certeza de que algo trascendental había ocurrido. Al entrar y ver a Océano, el veterinario se quedó paralizado en el umbral, su boca abierta en un gesto de asombro absoluto. «Dios mío», fue todo lo que pudo decir mientras se acercaba con pasos temblorosos. Océano giró hacia él, sus ojos abisales estudiándolo con serena inteligencia. Jorge, hombre de ciencia que había pasado su vida tratando de entender a los animales desde una perspectiva racional, cayó de rodillas, sobrecogido por la presencia de algo que trascendía todas las categorías conocidas. «No intentes comprenderlo con la mente», le aconsejó Manuel gentilmente. «Algunas verdades solo pueden percibirse con el corazón». En los días siguientes, Océano creció y se desarrolló con la misma rapidez asombrosa que había caracterizado a Esperanza. Su cuerpo cristalino se volvió más grande y definido, y sus habilidades se manifestaron de formas que dejaban a Elena, Manuel y Jorge en un estado constante de asombro reverente. Donde Océano caminaba, brotaban fuentes de agua pura. Plantas marchitas revivían a su paso, y animales enfermos sanaban con solo beber del agua que él creaba. Pero su don más extraordinario era lo que ocurría cuando las personas entraban en contacto con él. Experimentaban una reconexión profunda con el mundo natural, especialmente con el agua en todas sus formas. Un granjero que llevaba años luchando contra la sequía derramó lágrimas de gratitud cuando, tras la visita de Océano, un antiguo pozo seco en su propiedad comenzó a manar agua cristalina nuevamente. Una niña que sufría una enfermedad terminal recuperó su vitalidad después de que Océano creara para ella un pequeño estanque cuyas aguas tenían propiedades curativas que desconcertaron a los médicos. A diferencia de Esperanza, Océano no se transformó en luz para ascender al cielo. Su destino era diferente, tan fluido y cambiante como el elemento que representaba. Una mañana, aproximadamente un mes después de su nacimiento, Elena despertó con la certeza de que había llegado el momento de la partida. Encontró a Manuel ya despierto, esperándola en el porche. «Es hoy», dijo simplemente el anciano, y Elena asintió, sintiendo la misma certeza en su corazón. Juntos caminaron hasta el establo, donde Luna y Océano los esperaban, como si hubieran estado preparados para este momento desde el principio. Sin palabras, iniciaron un camino que los llevó más allá de la granja, hacia las montañas donde nacían los ríos que alimentaban el valle. El trayecto fue largo pero no agotador. Elena sentía que cada paso estaba imbuido de un significado sagrado, que estaban participando en una peregrinación tan antigua como la humanidad misma. Cuando finalmente llegaron a la cima, donde un pequeño lago de aguas cristalinas reflejaba el cielo como un espejo perfecto, comprendieron que habían alcanzado su destino. Océano avanzó hacia el borde del lago y se detuvo, girando para mirarlos una última vez. Sus ojos abisales transmitían no tristeza sino promesa, no despedida sino continuidad. «Va a convertirse en parte de todas las aguas del mundo», comprendió Elena súbitamente. «Va a fluir por ríos y océanos, a caer como lluvia, a nutrir la tierra como rocío matutino». Manuel asintió, tomando su mano. «Y a través del agua recordará a la humanidad su conexión perdida con la naturaleza, no como un ser separado, sino como la conciencia misma del agua, presente en cada gota, en cada ola, en cada nube». Con un último sonido que mezclaba relincho y canción oceánica, Océano entró en el lago. Su cuerpo cristalino se fundió gradualmente con el agua hasta que fue imposible distinguir dónde terminaba la criatura y dónde comenzaba el lago. Por un momento,
Toda la superficie del agua brilló con un resplandor azul plateado, pulsando como un corazón cósmico. Luego, la luz se extendió hacia abajo, hacia las profundidades, y finalmente se dispersó, como si cada molécula de agua hubiera absorbido una chispa de aquella conciencia luminosa. Luna, que había observado todo en silencio digno, se acercó al borde del lago y bebió. Al levantar la cabeza, sus ojos parecían contener el mismo brillo abismal que había caracterizado a su cría. «Siempre estará con nosotros», dijo Manuel con serena certeza. «En cada gota de lluvia, en cada sorbo de agua, en cada lágrima, nunca estaremos realmente separados». Elena asintió, comprendiendo que había sido testigo y partícipe de algo que trascendía la comprensión ordinaria, algo que había cambiado no solo su vida, sino su percepción misma de la realidad. Donde antes veía separación, ahora veía conexión. Donde antes veía límites, ahora veía continuidad. Mientras descendían de la montaña, con Luna caminando serenamente a su lado, Elena supo que su vida nunca volvería a ser la misma, y que de alguna manera esa era exactamente la bendición más grande que podía recibir.